Miren, lastimosamente y con todo respeto no tenemos a un presidente, tenemos a Calígula. Y para quienes no conozcan quién era Calígula, por favor, remítanse a los hechos históricos. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que con un ápice de poder se convierten en seres humanos totalmente autoritarios. Yo no sé si estoy en Ecuador o esto se está transformando en Venezuela y se supone que optábamos por esta opción para no transformarnos en Venezuela. Tenemos a un gobierno que cuando Almagro solicita que exista un verdadero proceso democrático, la Cancillería le dice que no se meta. Lo mismo pasó en Venezuela. Y ahora vemos a Calígula expropiando temas privados por asuntos y rencillas políticas. Mire, el problema básicamente radica en que no hay seguridad jurídica. Ese es un problema gravísimo, de los de antes y del de ahora. Y me parece que como cualquier persona que conoce a profundidad qué es lo que está pasando, nosotros no podemos ser simplemente alfombras de la tiranía. Y decirles que en lo que a mí corresponde, yo nunca voy a aplaudir el hecho de que las instituciones se pongan al servicio de las personas que van llegando al poder, porque las instituciones están al servicio de la ciudadanía. ¿Por qué creen que no hay inversión extranjera? ¿Ustedes creen que algún empresario en su sano juicio va a venir a invertir sus millones de dólares en el país cuando ven que tenemos a Calígula en el poder y que cuando tiene algún problema o alguna rencilla personal decide dar por terminado contratos o los permisos, los convenios? ¿De verdad creemos que va a venir inversión extranjera bajo esas condiciones sin seguridad jurídica? Y mientras no hay inversión extranjera, ¿de verdad creemos que vamos a mejorar la economía de nuestro país? La gente está pasando hambre, la gente está perdiendo sus trabajos, los negocios están vendiendo menos, en los hospitales no hay medicina, la gente se está muriendo por pobre. Padres tienen que ver a sus hijos porque no pueden hacerse las diálisis porque a Calígula no le dio la gana de pagar a las dializadoras. Ya basta de tener autoridades que se laven las manos y que le cumplan al pasado, cuando en los debates se creen dueños de las soluciones y dicen que en 9 meses nos van a dar solución. ¿Por qué nos mienten? No sean sinvergüenzas, el país está sufriendo. El día de ayer no progresó el juicio contra la exministra Robo. El correísmo ha manifestado la intención de que se archive este proceso de fiscalización. Usted como proponente, ¿qué es lo que opina? Bueno, para nosotros es importante que exista transparencia al momento de conocer quiénes son los responsables de el hecho que no hayan tomado medidas oportunas para evitar los apagones que hay en el país. Porque no es cierto que solamente hay apagones porque no llueve, porque tampoco llueve en Colombia, tampoco llueve en Perú y ellos sí tienen luz, porque tienen medidas alternativas que no dependen únicamente de la generación de energía por medio de las hidroeléctricas. Situación que no se dio en nuestro país, pese a que desde el año anterior ya se venía anunciando la época de estiaje que iba a ser sumamente fuerte y que por lo tanto también se solicitaba que se repotencie el parque termoeléctrico y que se asignen recursos para dicho repotenciamiento y mantenimiento, cosa que no se dio y por eso es que ahora hay más de 80,000 personas que han perdido su empleo, hay miles de millones de dólares de pérdidas económicas en los sectores productivos, profundizando todavía más la crisis económica que ya venía siendo heredada por otros malos manejos. Por eso consideramos que es importante que se determine quiénes han sido todos los responsables y que exista una sanción desde la Asamblea Nacional y si es que corresponde también en el ámbito jurisdiccional. Sin embargo, el correísmo ha manifestado que es un proceso que tiene que ser archivado. Yo considero que no tiene que ser archivado y como todos conocemos, los informes de la Comisión de Fiscalización no son vinculantes y es el Pleno de la Asamblea Nacional quien tiene que tomar la última palabra y será el hemiciclo quien decida si continúa el juicio político en contra de la exministra de Energía o si es que se archiva el juicio. La intención, decían ellos, es que no se convierta a la exministra en un chivo expiatorio del gobierno, pero no tiene nada de que ver el gobierno en esto, la culpa únicamente fue de la señora Robo. Para empezar, el gobierno le nombró a la señora Robo, primera responsabilidad del gobierno. Segunda responsabilidad, la señora Robo, como todo ministro, tiene un jefe que se llama el presidente de la República. Tercero,
el gobierno sí tenía conocimiento y la exministra Robo incluso presentó videos donde estaban los ahora ministros en las reuniones donde les iban avisando que iban a venir época de apagones si es que no se tomaban medidas para evitar los apagones de hasta 14 horas que hemos vivido. El gobierno sí sabía. Entonces aquí tampoco es que el gobierno puede lavarse las manos y decir que no tenía ni idea, que pobrecito, que no puede hacer que llueva, porque tampoco llueve en Colombia y le estamos rogando a Colombia que nos venda energía. Sí, ADN, que significa apagones día y noche, ya no se llama Acción Democrática Nacional, quiere que continúe el juicio político, pero ellos lo que quieren es poner que el gobierno, pobrecito, chiquito, no tenía ni idea. Ahora, usted ha hecho varias afirmaciones respecto a sobreprecios, respecto a negociados. ¿Ese sería causal también para otro juicio político? Por supuesto, todo en su momento y todo debidamente documentado, como siempre me ha caracterizado, porque el tiempo siempre ha terminado dándome la razón, y no solo el tiempo, sino también la justicia en el país y a nivel internacional. ¿Y quién va a enjuiciar? Porque han pasado varios ministros por la cartera de Energía y Minas. ¿Quién será el responsable de estos negociados? En su momento conocerán. Tenemos algunos anuncios importantes. Como bancada ADN hemos asumido la responsabilidad de liderar las dos económicas urgentes que ha presentado el presidente Daniel Noboa. Una de ellas en torno a los alivios financieros para los bolsillos de las familias ecuatorianas que asumo en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Ya abocamos conocimiento de este proyecto de ley que lo que busca fundamentalmente es suspender la moratoria de pagos, por ejemplo, ante el IES, también extinguir las obligaciones o deudas con el Servicio de Rentas Internas, también aumentar los plazos de las obligaciones patronales y otros alivios financieros para los bolsillos de los ecuatorianos en torno a esta crisis que estamos viviendo en el país. Y por otro lado, también la ley de combate al lavado de activos o la ley de antipillos, como le ha denominado el presidente, que asume la Comisión de Régimen Económico y Tributario, presidida también por una legisladora ADN, Natalie Farinango, que también se encuentra con nosotros. Es una ley que busca erradicar, combatir, prevenir todas estas estructuras criminales que están disfrazadas de servicios lícitos, entre comillas, pero que realmente están camuflando el lavado de activos. Y es importante esta legislación para eliminar con las mafias y para la lucha contra el terrorismo, el narcoterrorismo que tenemos en nuestro país. Era importante comentarles esas dos leyes que van a ser aprobadas en el Pleno de la Asamblea seguramente en los próximos 30 días, es decir, a mediados del mes de diciembre. Por otro lado, también tenemos que informarles que hemos presentado un juicio político como bancada ADN en contra de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En el Pleno de la Asamblea varias veces hemos condenado el actuar de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ante la falta de control y de supervisión entre los organismos de este sector, en especial a las cooperativas. En ese sentido, hemos presentado un juicio político que está liderado por el asambleísta Javier Jurado y también ya ha sido calificado por unanimidad en el CAL, por todas las bancadas de la Asamblea, que estamos de acuerdo que debemos de hacer un control político sobre el actuar de la superintendencia. Y en el marco de los juicios políticos también se calificó lamentablemente el juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, lo cual nos parece un acto de completa incoherencia, tomando en cuenta que hace pocos días en la Asamblea aprobamos una resolución que establece principalmente que este asunto respecto del actuar de la ministra de Trabajo en el caso de la vicepresidenta iba a ser resuelto por la Corte Constitucional, quien tiene en este caso la competencia de dirimir este asunto. Sin embargo, la bancada de la Revolución Ciudadana se ha adelantado al criterio de la Corte Constitucional y ha presentado un juicio político que no tiene ni pies ni cabezas a nuestro criterio. Por lo tanto, vamos a defender a la ministra de Trabajo hasta las últimas consecuencias y vamos a demostrar cómo se ha actuado conforme a la ley. Siempre también resaltando de quién estamos hablando.
Tenemos ya un dictamen acusatorio en el caso Nene que vincula a la vicepresidenta, que lamentablemente el Pleno de la Asamblea se negó a permitir que se investigue a través de Fiscalía a la vinculación de la vicepresidenta a un caso de corrupción por tráfico de influencias. Pero este caso sigue en sede judicial y ya tiene un dictamen acusatorio y por lo tanto está llamado a juicio el hijo de la vicepresidenta. Eso como los principales temas que queríamos informarles sobre la bancada. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Asambleísta, hay un tema que el oficialismo pienso que debe igual pronunciarse y es el tema de Yantobi y la acusación de una supuesta persecución política. Sobre todo lo que ocurrió con Telconet, que quisiéramos saber cuál es su respuesta frente a esto y si esto tiene una connotación política precisamente. Bueno, nosotros como bancada vamos a respaldar las decisiones que ha tomado Arcotel en el marco de sus competencias. Arcotel, perdón, han mencionado en su comunicado que primero se va a garantizar el servicio de Internet, lo cual es importante para dar tranquilidad a todos, y también que así como lo haría cualquier institución de este gobierno con contratistas incumplidos o que no han cumplido o se han manejado con irregularidades, tendrán que someterse a las sanciones respectivas de acuerdo a la ley. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha sido claro en que no se van a permitir irregularidades por parte de los contratistas del Estado y en este caso Arcotel tiene todo el derecho en el marco de la ley de levantar esas irregularidades y emitir las sanciones respectivas siempre y cuando se garantice el servicio de los ecuatorianos. ¿Estas irregularidades serán fiscalizadas aquí por el bloque, por la bancada? ¿Cuál es el destino que tendrá esto? Sí, estamos avanzando, el comunicado salió el día de hoy, nosotros vamos a mantener una reunión con las autoridades para tomar decisiones en torno a la fiscalización y el control político que debe existir también de parte de la bancada. ¿Ha terminado entonces este contrato con Telconet unilateralmente, Asambleísta? En efecto, se ha terminado. Entiendo que de acuerdo al comunicado se establece que el proceso de cierre tomará cerca de un año, pero en principio así es, se ha terminado el contrato con la concesión con esta institución privada. Si ha terminado unilateralmente, es sujeto a demandas nacionales e internacionales en este caso. Bueno, pues las partes tendrán que resolver sus asuntos en sede judicial, pero nosotros vamos a respaldar las decisiones siempre en el marco de la ley, de la independencia de funciones y en que el país no admite más contratos irregulares, contratos en el que no se cumpla la normativa a cabalidad y que puedan también, en este sentido, afectar a las familias de los ecuatorianos, que somos quienes pagamos por estos servicios. Asambleísta, entonces esto no tendría una connotación política. Para nada que una connotación política. Ya el presidente ha demostrado con su actuar que lo que busca es ganarle una guerra no solamente al narcoterrorismo, sino también a la corrupción en nuestro país. Por eso presenta la ley contra el lavado de activos, la ley de alivios financieros, y así está trabajando para desmantelar toda la corrupción que ha existido en nuestro país. ¿Pero qué tipo de irregularidades podría haber cometido la empresa de... Bueno, Arcotel deberá especificar las irregularidades y lo hará conforme en el marco también de sus competencias. Asambleísta, ¿cuál es su posición en cuanto a la bancada correísta que ya no desea proseguir con el juicio político en contra de Andrea Robo, exministra de Energía? Bueno, pues nosotros vamos a presentar nuestro informe de posturas para que este juicio siga adelante, siga su curso y se pueda llevar al Pleno. Seguimos sosteniendo que existieron irregularidades también en el manejo de la crisis energética y por lo tanto pues el correísmo también entiendo va a presentar su informe de posturas al Pleno. Queda claro que no leen la Constitución y que si la leen no les importa lo que dice la Constitución. El ente fiscalizador del Ejecutivo, de los delegados del presidente, en este caso los ministros, es la Asamblea Nacional. Y no habría necesidad de llamarles ante el Pleno de la Asamblea Nacional si hicieran su trabajo como corresponde, pero ni lo hacen, ni lo cumplen, ni lo respetan, ni nada por el estilo. El llamado es porque se toma una decisión de un sumario administrativo a una autoridad de elección popular, que es la vicepresidenta, primero, y segundo, con base en una ausencia que, como dijo la vicepresidenta ante este pleno, no fue por su decisión. La demora en los pasajes y en el traslado y demás salió de sus manos.
Eso no solo que configura violencia política de género, sino que además da cuenta que la funcionaria no entiende qué rol tiene. Y me preocupa además porque ante determinado sector de medios de comunicación sobre todo dice una cosa, dice que no se configura tal violación a la Constitución y demás. Lo mismo puede venirle a decir a la Asamblea y presentar sus descargos, pero no lo hace. Me parece que lo que más hemos sido es respetuosos de el encargo que tienen, pero en más hay un juicio político presentado y cuando ese momento llegue, ojalá sí venga. La bancada de ADN decía que primero debía responder en este caso la Corte Constitucional y no la ministra. No, la Corte tiene sus plazos y sus tiempos y la Corte en ningún momento se mete en el rol de fiscalización de la Asamblea, así como la Asamblea no se mete en el rol de interpretación de la Corte, es decir, son instancias separadas con funciones claras. La bancada de ADN ha dado cuenta y ha dado muestra además de una serie de violaciones al procedimiento, por lo tanto no me sorprende este desconocimiento en particular, pero en todo caso, mientras menos le responden a la Asamblea, más le afectan a la institucionalidad. No es una cuestión de quién preside la Asamblea o de qué bancada tiene más número de integrantes, sino de respetar la institucionalidad, y la Asamblea es un ente fiscalizador y eso no va a cambiar. Ahora nuevamente se le va a convocar, de no acudir, ¿cuál sería el procedimiento? Esto entiendo yo que sumará a las pruebas o a los elementos que tengan en su momento para el juicio político, e insistir en su presencia no es más que venga y le diga a la Asamblea qué ha hecho, porque al final la Asamblea no interpela, no es como una comisión que pueden hacer preguntas los asambleístas, aquí expone y se retira y se abre un debate. Entonces no debería tener miedo alguno e insisto, si ha hecho todo bien, que venga y nos demuestre.